El Imperio Azteca fue una de las unidades políticas más importantes de la América precolombina. Gracias a una alianza político-militar, los aztecas impusieron su civilización entre los siglos XIV y XVI. Dominaron el centro y sur del actual México e incluso parte de Guatemala, llegando a abarcar un territorio de alrededor de 300.000 kilómetros cuadrados. Su cultura y economía fueron muy prósperas, se desarrollaron avanzadas técnicas agrícolas, se fomentó la industria textil y minera, se estableció un floreciente comercio de alimentos, artesanía y esclavos y se levantaron singulares construcciones arquitectónicas como las pirámides escalonadas. Además de cobrar tributos a los pueblos sometidos, obtenían prisioneros para realizar sacrificios humanos y así recibir el favor de los dioses. Si no conoces al detalle esta historia de la civilización azteca y tienes curiosidad por descubrirla, acompáñanos una vez más aquí en el canal de Mundo Extraños, pues en este canal te explicamos todo lo que necesitas saber sobre este tema. Empecemos con el video. ¿Cómo era su sociedad? Estaba basada en clanes de familias con un antepasado común, llamados calpulis. La sociedad azteca se dividía en varias clases. En la cima estaba el rey, luego los sacerdotes, los guerreros y los nobles, más abajo los artesanos y comerciantes y por último los trabajadores. Fuera de la escala social quedaban los esclavos, que eran mayoritariamente prisioneros de guerra. ¿Y la economía? Por vivir en medio de un lago, las condiciones de la agricultura eran muy especiales. Pero los aztecas no se amilanaban, inventaron las chinampas, unas especies de balsas flotantes armadas con juncos entrelazados cubiertas con tierra sobre la que cultivaban. Fueron grandes comerciantes y contaban con grandes ferias y mercados. En efecto, la agricultura azteca se caracterizó por el aprovechamiento del suelo para realizar sus cultivos. Pero además, para evitar la saturación de los suelos, utilizaron una especie de balsas denominadas chinampas donde también cultivaban sobre las aguas de lagos. Por otra parte, el comercio les servía para poder obtener aquellos productos que no podían producir y los intercambiaban por medio de trueque, aunque usaron el cacao como una forma de dinero. El sistema de comercio era muy extenso y abarcaba todo el imperio. Aparte, el sistema de cobro de impuestos se extendía cuando los aztecas lograron someter a alguna comunidad, obligándolos a pagar tributos basados en las mercancías que producían. De esa manera lograron obtener una buena generación de tributos para su sostenimiento. La agricultura aztecas. Por supuesto, la agricultura constituyó uno de los pilares fundamentales para el sostenimiento, así como para el desarrollo económico y social de la economía azteca. Fueron muy eficientes en el aprovechamiento de las ventajas naturales que tenía el Valle de México donde se encontraban asentados. Usando adecuadamente el terreno y el sistema de cultivo, lograron garantizar un proceso apropiado de producción que servía para el sustento de su población y para poder intercambiar. Sin embargo, el terreno que habitaron tenía pantanos, elevaciones y colinas, por esa razón se vieron en la necesidad de buscar métodos alternativos de producción. Utilizaron el sistema de huertos flotantes o chinampas donde lograban cultivar suficiente cantidad de productos. Entre los huertos flotantes más importantes están los del lago de Xochimilco. De todos modos, su cultivo principal fue especialmente el maíz, que era la base de su alimentación, pero también cultivaron frijol, tomate, calabaza, ají, entre algunos de los más importantes. El bien y el mal. Los aztecas pensaban que el mundo había existido no una sino varias veces consecutivas. En conjunto habían existido ya 4 soles y 4 tierras anteriores a la época presente. Las 4 fuerzas primordiales, agua, tierra, fuego y viento, habían presidido esas épocas o soles hasta llegar a la 5ª época, que era la del sol en movimiento. La religión azteca era una permanente lucha entre el bien y el mal, representados por Quetzalcóatl y Tezcatlipoca, respectivamente. El primero recibía flores y ofrendas y el segundo sacrificios humanos. ¿Cuál fue la ciudad más grande del mundo en el siglo XVI? Tenochtitlan tenía más de 100.000 habitantes. Los españoles quedaron muy asombrados por el mercado de Tlatelolco. Así lo cuenta Bernal Díaz del Castillo, uno de los hombres de Hernán Cortés. Quedamos admirados de la multitud de gentes y mercaderías que había en la gran plaza y del gran concierto que en todo tenían: oro, plata, piedras ricas, plumas, esclavos y esclavas, ropa barata y fina, hachas de latón y cobre.
¿Cómo era su arte? Fueron excelentes maestros en la talla de la piedra y arquitectos notables. Las maravillosas pirámides del Sol y la Luna de Teotihuacán pueden admirarse aún hoy en las afueras de la Ciudad de México. En el centro mismo de la capital se han descubierto hace unos 20 años las ruinas de los templos mayores de Tenochtitlán. Eran extraordinarios orfebres y a pesar de que muy pocos objetos de oro y plata pudieron salvarse de la codicia de los conquistadores que los transformaban en lingotes, producían verdaderas obras de arte en jade, oro y plumas. Los impuestos aztecas. Luego, los impuestos o tributos fueron un elemento importante para el sostenimiento del imperio azteca. Toda ciudad que era sometida por los aztecas se veía obligada a pagar tributos. Asimismo, los funcionarios del imperio encargados de llevar el registro, la recaudación y el transporte de los impuestos eran conocidos con el nombre de calpisque. El calpisque se instalaba en cada ciudad para llevar a cabo su labor recaudatoria. Otras actividades de la economía azteca fueron las siguientes: caza, ganadería y pesca. La caza y la ganadería fueron actividades de menor importancia, debido a que tenían pocas especies de animales para cazar y menos aún para poder domesticar. La pesca fue mejor aprovechada, obtenían peces y aves acuáticas que usaban en su alimentación. Entre los animales que domesticaron se encuentran los perros y los pavos. Artesanía y cerámica. También trabajaron objetos ornamentales de cerámica y barro que sirvieron para el intercambio comercial y cultural. Sistema monetario. A pesar de que la mayoría de los intercambios se hacían por medio de trueque, existen evidencias que usaron granos de cacao como una forma de dinero que era utilizado en las transacciones comerciales. Para terminar, podemos afirmar que la economía azteca, basada especialmente en el sistema de trueque y enfocada en la agricultura, el comercio y el cobro de impuesto, demostró ser bastante eficiente, ya que permitió mantener la estabilidad y sostenimiento del imperio azteca por mucho tiempo, convirtiendo a los aztecas en una de las civilizaciones más importantes que habitaron el continente americano. ¿Cómo fue el final del imperio azteca? El imperio azteca sucumbió a la invasión de los españoles llevada adelante por Hernán Cortés en 1521. El factor sorpresa, las rivalidades internas, la alianza de pueblos enemigos de los aztecas con los invasores, el engaño, el uso del caballo, las pestes desconocidas y la superioridad de las armas hicieron posible la derrota del poderoso imperio, no sin antes oponer una dura resistencia como correspondía a un pueblo de guerreros. Increíble, ¿no? ¿Te pareció interesante el video? Te invitamos a dejarnos saber en los comentarios. Tampoco olvides dejarnos tu like, suscribirte al canal y activar las campanitas de notificaciones para que cuando subamos un nuevo video no te pierda nada de este mundo extraños. Nos vemos.